¿Por qué ese desamor hacia sí mismo? A veces puede eso hacerse las preguntas: ¿quién soy yo aquí? ¿Qué hago yo en esta vida? ¿Quién me trajo sin pedirme permiso aquí? Entonces ahí agarran una idea contra los padres, ¿verdad? Estos son los dos culpables. Entonces hay un rechazo a papá y a mamá. Si es varón, un rechazo al papá le llega por ahí a los 12, 13 años. Antes papá era un héroe, ahora se convierte en alguien que más bien es un verdugo. La mamá también con sus niñas puede pasar esa época, hasta que llegando el tiempo usted viene a agradecer tanto al papá y a la mamá y a Dios que los utilizó a ellos para usted entrar a este mundo. Y tiene por lo tanto un propósito en esta vida. Por eso es interesante saber que la Biblia es el libro que me dice de quién vine, dice quién soy y dice a dónde voy. Por eso este libro es grande. La verdad, mis amados, es que yo amo la Biblia. La Biblia la amo en sus distintos, inclusive, idiomas. Yo tengo una versión en hebreo, tengo una versión en griego, y usted sabe que yo no hablo eso. También tengo la inglés. Y puedo tener distintas versiones en distintos idiomas, porque este es el libro que ha sido traducido, libro humano, digamos, la parte humana, ha sido traducido a más idiomas y lenguajes que ningún otro en toda la tierra. Este libro es tan extraordinario, sea que viene de este modelo, o sea de este modelo, o tal vez de este modelo. También este libro tiene diversas traducciones y también diversas versiones en un mismo idioma. ¿Por qué son necesarias las versiones? Son importantes porque los traductores que hicieron un trabajo, como el caso de Reina, el Casiodoro Reina y el señor Valera, que vivió después, eran sacerdotes católicos romanos que se convirtieron al Evangelio y fueron perseguidos, y ellos huyeron a Suiza, y allí ellos tradujeron la primera Biblia en español. Ahora, en esa época la Iglesia Católica había inventado un sistema llamado la Inquisición, que después ellos, para ponerla a ser aceptado, lo pusieron la Santa Inquisición. Es como decir la santa matadera de gente, por no estar de acuerdo con nosotros. Se puede decir eso, la santa matadera de gente por la fe. Bueno, eso es lo que significa la Inquisición. Y le pusieron santa para ver si la ponían un poquito más bonita, porque miles de personas dieron su vida justamente por amar la palabra de Dios. La versión que había, que venía desde los días originales de la iglesia, más cercana que podían tener, era el latín, el idioma que también se hablaba al nivel del gobierno. También en griego, también había la versión en hebreo de la palabra de Dios, porque fueron los idiomas originales. Pero el pueblo no entendía esos idiomas. Entonces había que hacer lo posible para que la Biblia llegara a todos los idiomas. Pero eso era un pecado grandísimo, porque entendía la Iglesia Católica Romana primordialmente que el idioma del cielo era el latín. Ya saben que yo difiero, ahora yo pienso que el idioma del cielo es el inglés. Me dice por qué, yo se lo dije hace unos días, pero se lo voy a repetir otra vez. Cuesta una eternidad aprenderlo. Si no lo aprende aquí en la tierra, no se preocupe, que en el cielo lo vamos a aprender, vamos a hablarlo. Entonces, el latín era el idioma que usaban, pero leían la palabra de Dios en latín y nadie lo entendía. Yo no soy muy viejo, porque estoy hablando de la Edad Media, pero cuando yo era un niño de 10 años, yo serví de monaguillo en la Iglesia Católica, en mi parroquia. Ese es el auxiliar del sacerdote.
Claro, y había un momento en el servicio, en el culto, en que se leía una porción de la Biblia y era en latín. Nadie entendía eso. La iglesia de San José, de la parroquia San José, donde yo crecí, fue fundada por los misioneros, unos misioneros que eran ¿cómo se llaman esto? La parte católica, pero que no son como los padres normales, sino que son eran franciscanos, pero ¿cómo son esos monjes franciscanos? Eran monjes. Ellos no eran los padres de la iglesia, no, eran monjes que vinieron de Europa y llegaron a San José, y ellos fundaron allí esa obra, y ellos tenían el coro de hombres, todo, y cantaban en latín. Y la verdad, yo quiero decir a ustedes que soy muy honesto, cuando ellos empezaban a cantar, a mí se me ponía la piel de gallina, no del gozo, sino del miedo, que era una cosa que era el canto llano, gregoriano, y uno no sabía lo que era. Entonces, en esa religión crecimos. Fue una religión sin Biblia, es decir, una palabra que solamente entendían los doctores, pero que no se le puso al pueblo. Por eso fue que entonces surgió lo que se llama la Reforma Protestante, que tuvo como su punto esencial la traducción de la palabra de Dios de esos idiomas originales a los idiomas que se hablaban en cada país. La primera versión se hizo en alemán. Martín Lutero llevó a cabo ese trabajo bien difícil de traducirlo, y eso dio, en ese mismo tiempo se inventó la imprenta, porque hasta esos días para poder leer se leían rollos que se podían leer en los idiomas originales, y no se había inventado todavía lo que era el libro como hoy lo conocemos en esta forma. Entonces se inventó la imprenta, y por eso era simultáneo que estaba ocurriendo esa renovación en cuanto al amor a la palabra de Dios. Simultáneo con eso, Dios permitió la creación de la imprenta, y el primer libro que se imprime, hermano, ¿qué vale? Es justamente la Biblia. Gloria al Señor por eso. Y es la Biblia, y la Biblia en su versión alemana, porque Martín Lutero luchó y casi muere en el intento para que la Biblia llegara al pueblo. Y por eso hoy en día la Biblia, esta palabra bendita, es una palabra que traducida a tantos idiomas, a tantos lenguajes, pero es el número 1 en ventas alrededor del mundo entero. Gloria a Dios. Nadie le quita ser el bestseller mensual, y se incrementa más y más la impresión y venta de este gran libro llamado la Biblia. Ahora usted me pregunta, ¿por qué, pastor, usted ama la Biblia? Y voy a responder: desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras. Está escribiéndole Pablo a Timoteo. Pueden buscar 2 Timoteo 3, 15 y 16. Busquen por favor 2 Timoteo 3, 15 a 16. Quiero que sepan que el viernes pasado tuvimos la primera sesión de nuestro instituto bíblico. Por recomendación de los que fundaron este centro de capacitación, se recomienda el uso de la Biblia llamada la Nueva Versión Internacional. ¿Ok? ¿Por qué razón se recomienda eso? Estamos hablando de las diversas traducciones que hay de la palabra de Dios. Así que ya la versión Reina Valera, para muchas de las cosas que estamos necesitando, ha necesitado reactualizarse. Pero como esta nueva versión internacional fue trabajada por un equipo de latinoamericanos, 20 teólogos latinoamericanos, guiados por un doctor colombiano,
llamado el gran hermano Jaramillo. Así que, hermanos, esa es la versión que tenemos, muy cercana al lenguaje latinoamericano como nosotros hablamos. Así que de allí voy a leer esta porción, porque desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Disculpen ustedes, pero he leído de la Nueva Traducción Viviente, mucho más moderna todavía. ¿Por qué amo la Biblia? Existen muchas razones por las cuales amo la Biblia como la palabra de Dios. Por las sagradas escrituras, mis amados, llegué al conocimiento del plan de Dios para alcanzar al ser humano con la vida eterna y recibir el cielo como un regalo. Eso es interesante porque aprendemos la palabra de Dios. La religión nos enseña de que si te portas bien, te ganaste el cielo. Es decir, el cielo es algo que se gana como un premio. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, uno queda verdaderamente admirado del Dios grande que tenemos, porque la salvación no es algo que yo gano por lo que yo hago, sino por lo que Dios es, y Él nos ofrece la salvación como un regalo. Hermano, eso es inmenso, eso es grande. Y claro, algunos que están acostumbrados a crecer según el principio de premios y castigo, en una sociedad de premios y castigos, no pueden entender cómo pueden darnos algo sin castigarnos o premiarnos, ¿verdad? Pero si nos premian, eso sería un sueldo o eso sería un premio. Pero ¿qué tal si le pagan a ustedes una mensualidad sin haberla trabajado? Es un regalo. Pero mucho más grande que eso es la palabra de Dios, que nos va a poner nada más que la salvación es un regalo que se nos ofrece por Jesús, quien se humanó, vivió entre nosotros, fue sentenciado a muerte para sufrir por nuestros pecados y allí en la cruz tomó nuestro lugar. Pero como Dios estuvo contento con lo que Él hizo, al tercer día lo resucitó. Y al resucitarlo, entonces dijo Dios el Padre que Él estaba de acuerdo con que la salvación fuese un regalo y no un premio. Ahora, ¿por qué es que yo debo portarme bien? Esto aquí es una maravilla. ¿Por qué debo portarme bien? Algunas veces en su casa puedes decir, tú tienes que portarte bien porque tú eres miembro de nuestra familia. Nuestra familia ha hecho las cosas correctas toda la vida. Eso es verdad. Eso puede ayudarle, pero tarde o temprano eso no funciona. No funciona. ¿Por qué portarnos bien? Eso tiene que ver con la gratitud que nosotros le damos a nuestro Dios. Le amamos a Él, dijo San Juan, porque Él nos amó primero. Entonces, es la gratitud que me lleva a que yo ame al Señor, y que si me he de portar bien, no es un esfuerzo mío para ganarme lo que ya tengo, sino más bien es mi contribución a la gratitud que siento por ser llamado su hijo, ser llamada su hija. Así que por las Sagradas Escrituras yo la amo, porque ahí está la historia de la salvación. La historia de la salvación tiene su prehistoria antes de que el mundo fuese. La historia de la salvación tiene su historia. Todo lo que comienza en Génesis y termina en el Antiguo Testamento es la historia apuntando a que venía la culminación de nuestra salvación. Y viene entonces el Nuevo Testamento con la historia de Jesús y su muerte en la cruz por nosotros, lo que nos da la victoria final de nuestra salvación. Ya está lograda, ya está sellada, no tenemos que hacer otra cosa más. Lo demás que podamos hacer ya no tiene importancia,
porque ahora nosotros debemos servir a nuestro Dios con lealtad, con regocijo, con amor, con pasión, porque todo lo que el Señor nos ha dado es mucho en relación con lo poco que yo puedo ofrecerle. Ignorar las Escrituras es ignorar al mismo Cristo, dijo Jerónimo. ¿Por qué amo la Biblia también? Amo la Biblia porque es un tesoro perfecto de instrucción divina, en donde Dios se revela a sí mismo al ser humano. Sobre todo tienen que entender, dice 2 de Pedro 1, 20, 21, sobre todo tienen que entender sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Es decir, el Espíritu Santo toma su parte en la historia de la salvación del ser humano. Toma su parte el Padre Celestial, quien fue el autor de la creación. Toma su parte Jesucristo, quien es el que hizo posible nuestra salvación por su muerte. Así, hermano, toda la Biblia es un tesoro perfecto de lo que Dios quiere que yo haga. Dijo Gabriela Mistral, la gran chilena, premio Nobel de Literatura, dijo: la Biblia es para mí el libro de los libros. No sé cómo uno pudiera vivir sin ella. ¿Por qué amo a la Biblia? Porque tiene a Dios como su autor, a Jesús como su centro y al Espíritu Santo su administrador, para darla a conocer en medio de los tiempos. En honor a la Biblia, en este mes vamos a estar meditando acerca de la importancia de la palabra de Dios. Es decir, cada vez que usted, sin Biblia, usted no pudiera tener una vida devocional. Sin la Biblia, usted no pudiera tener una buena vida doctrinal. Sin la Biblia, usted no puede ser un buen discípulo. Entonces, amados, por nuestra vida devocional, por la cual nos ponemos en contacto con Dios directamente, por nuestra vida doctrinal, por lo cual aprendemos cómo vivir la vida cristiana, nosotros llegamos a tener discípulos para gozarnos en lo que el Señor hace, porque el Señor nos impulsa a cumplir con la misión por amor. Hace muchos años yo escribí un poema llamado Romance Bíblico, que dice así. Cuando hablamos de romance, no crean que es romance y sentimentaloide, no. Ese es un estilo de literatura. Siempre tengo que decir eso, porque cada vez que escribo eso, es que es una romance al padre, o romance al joven, o romance a una joven. No, el romance es el estilo. Entonces dice así, disculpen: amo la Biblia completa y lo digo desde adentro. Esta palabra es de Dios y sigo sus mandamientos. Y se divide en dos partes, Viejo y Nuevo Testamentos. Cuando me habla el libro, eleva mis pensamientos, que ni sé si piso tierra o camino por los cielos. Me encuentro con Abraham, veo a Moisés y a Pedro, voces de gloria y triunfo, de penas y sufrimientos. Este libro está vivo, al mundo le voy diciendo. Es el ancla de esperanza y una voz en el silencio. Que de mí se lleven todo, pero con la Biblia quedo. Como mi amado Jesús, no será el pan lo primero. Al enfrentar la tentación que vivo en este desierto, firme estoy en la tormenta y excluyo el desconcierto. Crítica bíblica llega, profundos conocimientos que me parcela mi Biblia, yo no los tengo por cierto. Dejen que sea Dios quien hable y habrá entendimiento. Porque mi Dios está vivo y me guía por el sendero, pues la mente es corrupta y el corazón traicionero. Así me veo en la Biblia, porque ella es un espejo, es espada de dos filos, es martillo y es fuego. Por eso amo mi Biblia y así lo voy repitiendo, que de mí se lleven todo, pero con la Biblia quedo. Con esta palabra vivo, sin esta palabra muero.
porque es la palabra que dice dice la palabra misma, que es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Fíjese, todo eso hace la palabra de Dios. Si de repente todos los libros se desaparecieran y nos quedara nada más que uno, la Biblia, no habríamos perdido nada. Porque la Biblia vale mucho más que todos los libros que los grandes literatos han producido en toda la historia de la humanidad. Esta no es solamente mi opinión. Quizás vamos a citar a Sir Walter Scott, 1771-1832. En cierta manera fue el Cervantes para la lengua inglesa de su tiempo. Este afamado hombre, la letra, estando en agonía de muerte, susurró: acérqueme el libro. ¿Cuál libro? Pues tienes mucho en tu biblioteca, le dijo su secretario. Y él dijo: hay solamente un libro, la Biblia. Esa fue su respuesta. Y mis amados, esta es la gran respuesta que tiene que tener al fin de los tiempos toda la literatura del mundo. El Señor está con nosotros. ¿Por qué amo la Biblia? Porque la palabra de Dios es poder transformador. En efecto, hace unos cuantos años efectuamos un servicio de bautismo en nuestra iglesia. Entre el grupo que aquella mañana daba testimonio de su fe en Jesús por medio del bautismo, se encontraba una joven universitaria y que había sido musulmana. La joven pasó al micrófono y dijo: siendo muy joven me acerqué a mis amigos musulmanes y ellos me fueron llevando poco a poco a su doctrina. El líder de la mezquita me dio doctrina con su libro sagrado. Lo estudié a fondo, participé de todos los ritos que le son permitidos a la mujer. Sin embargo, con todas esas prácticas religiosas, yo no tenía paz en mi alma. Durante esa intranquilidad que yo tenía, llegó a la universidad una profesora que todos los días traía a la clase un ejemplar de la Biblia y lo colocaba en su mesa de trabajo. Un día me acerqué y le pregunté: ¿quién es Jesús? Enseguida ella me dijo, tomando la Biblia en sus manos: todo este libro habla de Jesús, te lo regalo. Se lo agradecí y a escondida de mis otras correligionarias guardé la Biblia. Esa noche literalmente me bebí el sagrado libro, especialmente los evangelios. Ya en la madrugada me topé con el versículo de Juan que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, como lo saben. Obedecí al Señor y aquí estoy, añadió aquella joven. La joven finalizó su intervención diciendo: tanto tiempo leyendo el libro sagrado de los musulmanes y solo conseguía temor y angustia, pero al entender este solo versículo de la Biblia y en consecuencia el arrepentimiento de mis pecados, sentí el perdón de Dios y con ello una paz que nunca había encontrado. Alabado sea el Señor. Esto es lo que ocurre con la palabra de Dios, porque ella es, verdaderamente ella es poder. Es dunamis, que es la palabra para poder, que significa la misma palabra para dinamita. ¿Qué hace la dinamita? Explota. Cuando las personas, nosotros le obsequiamos este libro y lo recomendamos, y mejor aún si podemos fundar con ello un centro de estudio bíblico, un tiempo de estudio de la palabra de Dios, dejemos que la palabra de Dios va a obrar, va a actuar. Así también ocurrió en lo mío personal. Me convertí leyendo el Evangelio de San Juan, solo entre Dios y yo, en una tarde de Jueves Santo de Semana Santa. Y hermanos, de eso hace 49 años. Bendito y alabado sea la palabra de Dios. ¿Por qué celebrar un día de la Biblia? En realidad, todos los días deben ser el día de la Biblia. No podemos iniciar el día sin pasar un rato en la meditación de esta palabra bendita. Todo lo que la palabra de Dios nos dice
a pesar de haberse estudiado profundamente los enemigos de la Biblia, haber hecho un análisis de lo que esta palabra es, a pesar de todo lo que han dicho y han escrito, todavía la Biblia se levanta con todo su poder y hace una irrupción como cuando un volcán explota y en este caso llena con su lava divina los corazones hambrientos de Dios. Esa es para mí la palabra de Dios y por eso la amo. Y te invito a que tú la ames también. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. La Santa Biblia para mí ahí, Fran. Solamente un pedacito. ¿Dónde está Mari por ahí? Mari, venga para que me ayude. Usted tiene una voz maravillosa que se la tiene escondida. ¿Ah? Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Nosotros, como padres de familia, le debemos mucho a la Biblia. Sin ella no hubiéramos podido levantar el hogar que hemos tenido. Desde luego no somos perfectos como familia, pero la palabra de Dios es perfecta y allí nos metemos todo para cumplirla